Viene el nearshoring, que promete traerá consigo una enorme bonanza. De hecho, el nearshoring ya empezó a llegar y está cambiando nuestra economía. Y sin embargo, el nearshoring podría al final ser una gran decepción, como lo fue el TEMEC a largo plazo. El TEMEC que pudo llevarnos al primer mundo, como otros tratados sí llevaron a varios países asiáticos. ¿Qué hacer esta vez? ¿Qué hacer hoy para aprovechar al máximo esta segunda oportunidad? De eso hablo hoy con Viri Ríos. Bienvenidos a Largo Aliento. Bienvenida, Viri, a Largo Aliento. Gracias, Sabina, un gusto estar aquí. Empecemos desde la comprensión de los conceptos. ¿Qué es el nearshoring? El nearshoring es un proceso de reubicación de la inversión, en donde inversión que anteriormente estaba ubicada sobre todo en China y en algunos países asiáticos, va a moverse a México. La razón es que Estados Unidos ha tenido una relación cada vez menos tersa con China y quiere ahora asegurarse de que sus productores, su manufactura, sea fabricada en países como México, que son aliados ideológicos de Estados Unidos. Y entonces podemos esperar que llegarán compañías enormes que pondrán sedes acá de manufactura en México, norteamericanas y chinas también. No solo norteamericanas y chinas, probablemente un flujo de empresas globales que quieren aprovecharse de este impulso que le está dando Estados Unidos a la economía mexicana por medio de sus decisiones de política pública, Sabina. Este es un momento histórico, como ya nos mencionabas, probablemente solo equiparable con lo que sucedió con la apertura comercial en el 94 con el NAFTA, en donde pues, se transformó a la economía mexicana en una economía exportadora. Lamentablemente muchas de las exportaciones no terminaron en México en el largo plazo, fluyeron a China y a otros países en donde eventualmente pues se crearon historias enormemente exitosas, países que crearon clases medias, países que se industrializaron. Corea, los tigres asiáticos. No así en México. Que salieron del subdesarrollo y se volvieron economías de primer mundo, ¿cierto? Así es, de hecho. Con democracia. Corea se parecía mucho en su nivel de Producto Interno Bruto per cápita a México al inicio de los años 80. Y hoy por hoy, pues Corea es un país desarrollado, mientras que México continúa con el 38% de la población viviendo en pobreza. Ahora, Corea, fueron muy pragmáticos, fueron muy experimentales. Propusieron cosas, lo que no funcionaba lo desechaban e intentaban otras cosas. No fueron rígidos, no fueron dogmáticos y tenían además clara la meta. No era enriquecer a una parte de su país, sino a todo el país. Así es, Sabina. Hace una enorme diferencia esas dos decisiones, ¿no? Sobre todo la decisión de que el Estado, en el caso de los tigres asiáticos, decidió acompañar el proceso de apertura comercial, empoderando a los empresarios locales, creando campeones domésticos y protegiendo a las industrias para que éstas pudieran desarrollarse y crear buenos empleos. Siempre y cuando crearan buenos empleos. Así es. Es decir, nunca perdieron de vista los trabajadores. Así es. Bueno, entonces, sigamos hablando de lo que viene en México. ¿De qué tamaño será? ¿Cuál es la dimensión de esto? ¿Cuántas compañías? ¿Cuántos empleos? Bueno, platicaba con un gran financiero, probablemente uno de los financieros más importantes de este país, y me decía que ellos consideraban que el nearshoring no iba a tener precedente en materia económica para un país como México, que nunca habríamos observado una cantidad de inversión como la que viene, en este caso, a México. Wow. Y por ahora, Sabina, la decisión de nuestro país es crítica, porque tenemos un momento histórico para definir si vamos a volver a cometer los errores que cometimos con NAFTA.
Ahora, O si vamos a cambiar. Y abundaremos, te prometo, en los errores que cometimos. Pero para seguir describiendo el fenómeno total, Marcelo Ebrard, aquí en Largo Aliento, dijo que hay al menos una fila de 400 megaempresas que desean entrar a México. 400 empresas transnacionales. ¿Te parece mucho? ¿Te parece poco? Me parece excepcional, pero sobre todo me parece que tenemos que cambiar el discurso. No importa cuántas megaempresas vengan a México, lo que importa es si esas megaempresas ayudan a los proveedores locales, crean empresarios locales exitosos, crean buenos trabajos y se encadenan con las cadenas de valor domésticas e internacionales. México ha recibido, Sabina, mucha inversión extranjera directa, pero de nada nos ha servido porque lo que viene a hacer la inversión aquí es solamente traer cosas prefabricadas, nosotros las manufacturamos y se las vuelven a llevar. Voy a insistirte en que sigamos describiendo el territorio antes de entrar a los detalles. ¿En qué zonas del país van a estar estas? ¿Lo llamarías maquiladoras? No diría que solamente son maquiladoras, me parece que también viene un fenómeno interesante de servicios, probablemente de logística, de bodegas que van a estar, sobre todo en la frontera. Claramente uno de los principales ganadores de este fenómeno va a ser lugares como Monterrey, Tamaulipas, Chihuahua, los estados de frontera, pero creo que probablemente alguna de la inversión logre llevarse también al sur. Bueno, el Tren Maya, a mí me parece que es muy venturoso que exista el Tren Maya ya para el próximo año y el tren transísmico, porque no se construyeron para eso, no se hablaba del nearshoring en la época en que se planearon, pero sí serán muy útiles. Bueno, el transoceánico, que ha sido una idea que se tenía en el país probablemente por 100 años y que no se había logrado implementar. Desde Benito Juárez. Habría exactamente, incluso más. Pues era la intención justo de llevar parte de la inversión que ya existía en el país hacia zonas más hacia el sur, menos beneficiadas por la cercanía con Estados Unidos. Me parece que pues este es un momento también histórico en el cual vamos a poder aprovechar esta inversión del nearshoring y ubicarla en zonas en donde hay una necesidad enorme de empleo, como son Oaxaca, como son Veracruz, exacto, como son justos estas zonas en donde está el transoceánico. Dependerá de muchas cosas, Sabina. La existencia del transoceánico per se no implica el éxito de la reubicación de la inversión, pero sí es un primer paso el tener infraestructura. Pero, por ejemplo, el transoceánico posibilita que mercancías vayan directamente a Detroit por mar. Claro. ¿No? Entregas al resto de Norteamérica que antes no eran posibles tan directamente. Yo creo que estamos en las puertas de un momento muy venturoso y, como dices bien, tenemos que saber qué hicimos mal primero, y de eso, si te parece, vamos a hablar en el siguiente bloque. ¿Qué hicimos mal con el NAFTA, también llamado TEMEC? ¿Cómo se le llamaba antes al TEMEC? NAFTA. NAFTA. Bueno, el NAFTA, ahora llamado TEMEC, ¿qué hicimos mal? ¿Qué no aprovechamos? Hay que entender eso antes de hablar de qué sí debemos hacer bien. Vamos a una pausa y regresamos. Tesla en Monterrey. Parece ser que eso es lo que pasó con Tesla en Monterrey, bueno, en Nuevo León, y que el gobernador Samuel García hizo precisamente eso. Ejemplo prototípico de cómo no negociar con la inversión extranjera directa. A ver, ¿en qué se equivocó Samuel García? Samuel García no entiende el valor de México. Samuel García no entiende que México ofrece a Estados Unidos y a los inversionistas extranjeros una ubicación privilegiada y el acceso a un trabajador extremadamente capaz y digno. Vamos desgranando este lote. Primero hablemos de qué hicimos mal en tiempos del NAFTA.
El principal error consistió en creer el fetichismo de la inversión extranjera directa, es decir, la idea de que con que llegara la inversión extranjera directa, independientemente de cuál fuera, eso iba a ser suficiente para desarrollar el país, para volvernos competitivos y para crear empleos. Entonces hay buena y mala inversión. Hay buena y mala inversión. Hay Descríbelas. inversión que queremos y que no queremos. Okay. Las inversiones que queremos para este país son de dos tipos. Aquellas que ayuden y se integren con la economía doméstica y que creen empresarios domésticos que verdaderamente tengan empresas exitosas, es decir, no nada más que vengan y se vayan, manufacturen y se vayan. Y segunda, las que creen buenos empleos. Ok, describe este engranaje con los empresarios locales. Por ejemplo, una planta que hace carrocerías de coches. Las carrocerías tienen muchísimas partes que deben ensamblarse en México. La pregunta principal que debemos hacernos como país es ¿de dónde provienen esas partes? Esas partes son mexicanas, fabricadas por empresas mexicanos, con buenos trabajos mexicanos, o esas partes vienen de otros países en donde se están creando esos buenos empleos. Ahora, déjame preguntarte, ¿el gobierno tiene la oportunidad de decirle, no voy a decir Tesla, olvídate, porque luego te quiero preguntar sobre Tesla y Monterrey, pero a Volkswagen, ¿tiene derecho a decirle, yo quiero que manufactures más piezas en México? Hay acuerdos de contenido nacional en los tratados de libre comercio que aseguran que México tenga cierto nivel de decisión sobre qué parte del contenido que se genera en México debe ser mexicano. Ese contenido nacional, Sabina, lamentablemente ha sido negociado muy a la baja, ha sido negociado muy en favor de Estados Unidos y muy en contra de México. Eso sí nos impone restricciones porque son negociaciones y acuerdos que se tienen ya firmados en el tratado. Y además se puede negociar a la buena, en el sentido de decir, yo te garantizo, te pongo estas garantías que te conviene a ti. A eso iba, Sabina, que independientemente de lo que esté estrictamente estipulado en el tratado, nosotros tenemos que tener una política en donde se facilite a los empresarios la existencia de esas partes y de esos productores domésticos para sus productos. En la medida en la cual eso exista, eso va a hacer que la economía mexicana no nada más sea una economía de manufactura, de empleos mal pagados, sino que se convierta en una economía en donde haya empresarios aquí también exitosos. Y eso fue lo que hicieron los tigres asiáticos. Claro, y ahora hablamos de los empleos. Mira, Claudia Sheinbaum acá en Largo Aliento dijo que el TLC creó ciudades con miseria y crimen, como Ciudad Juárez, donde hay y hubo olas de feminicidios y villas miseria. Dijo, eso es lo que debemos prevenir, exigiendo condiciones a las empresas que vienen. Antes de hablar de esas condiciones, no se les puede abrir el país de par en par. Hay dos cosas, Sabina, que son simultáneamente ciertas. Por un lado, es cierto que la manufactura exportadora paga mejor que muchos empleos domésticos, pero por el otro también es cierto que la manufactura ha creado zonas muy importantes de pobreza a los alrededores de las ciudades de frontera. Y eso ha sucedido porque no es suficiente tener una economía exportadora. Si tú solo te dedicas a manufacturar cosas de poco valor y enviarlas a Estados Unidos, tú creas muy pocos empleos porque no estás creando empresas domésticas. Entonces, lo que ha sucedido es que mucha gente del sur del país, de Veracruz, de Chiapas, de Tabasco, ha tenido que emigrar a los pocos lugares en donde existen estas empresas exportadoras y empiezan a hacer dos cosas. Una es darse cuenta de que no hay suficiente trabajo tampoco para ellos. Y lo segundo es disminuir el valor del trabajo porque hay demasiados trabajadores buscando una misma plaza. Claro. Claudia decía concretamente que había que pedirles condiciones laborales buenas. Claro. Y se referiría a, por ejemplo, hospitales, casa habitación, transportación. Y yo le decía, ¿y qué tal si dicen entonces no vamos? Y sonrió y dijo, yo estoy hablando con ellos. Y sí están dispuestos. No solamente están dispuestos, sino que tienen el margen de utilidad para poder crear esta forma mucho más virtuosa de hacer negocios. Mira, hay un dato que a mí me gusta mucho repetir y que yo tengo en mi libro No es normal, en donde nosotros observamos que cuando una empresa crea valor,
Típicamente en el mundo, ese valor que crean las empresas se divide 50% para el trabajador, 50% para el empresario. En México, números redondos, se divide 70% para el empresario y solo 30% para el trabajador. Claro que hay espacio para que los empresarios den más. Lo que se necesita es una nueva cultura salarial para este país, pero sobre todo un gobierno que los impulse a hacer lo correcto. No puede ser de buena onda. Sí, un gobierno que diga, ven, me hinco, me tiro del piso, camino, caminas sobre mi espalda y te vas, que me lleva a mi siguiente pregunta. Tesla en Monterrey. Parece ser que eso es lo que pasó con Tesla en Monterrey, bueno, en Nuevo León, y que el gobernador Samuel García hizo precisamente eso. Ejemplo prototípico de cómo no negociar con la inversión extranjera directa. A ver, ¿en qué se equivocó Samuel García? Samuel García no entiende el valor de México. Samuel García no entiende que México ofrece a Estados Unidos y a los inversionistas extranjeros una ubicación privilegiada y el acceso a un trabajador extremadamente capaz y digno. Y relativamente barato. Y relativamente barato. O sea, ¿son estas las dos cosas que ofrece México? Bueno, y ofrece muchísimo más potencial. Ofrece una economía que está ideológicamente cercana con Estados Unidos y ofrece también una economía con mucha gente muy joven. Muchos trabajadores jóvenes que en Estados Unidos, en Europa, pues ya no existen por el proceso de envejecimiento social. Entonces, y Samuel García lo vendió barato. Samuel García, y no diría solo él, me parece que en general los tomadores de política pública de los años 90 y hasta la fecha no han entendido el verdadero valor de México. Y entonces han creído que México está aquí para competir con China, con Vietnam, con otros países que están a cientos de miles de kilómetros de distancia, cuando en realidad México tiene todo que ofrecer. México puede venderse más caro, México puede pedir mejores condiciones para su inversión y de hecho los países que se han desarrollado, Sabina, han sido precisamente los países que no se han dejado pisotear y se han hincado ante la inversión extranjera directa. Vamos a describir el caminado de Elon Musk sobre la espalda de Samuel García. El gobierno le va a pagar su proyecto de inversión, le va a reclutar y capacitar personal, le dará exenciones, le dará permisos gratuitos, le va a construir carreteras, le va a construir vías de tren, le va a construir obras hidráulicas, gasoductos y subestaciones eléctricas. Nuevo León no necesitaba tirarse al piso. Y si se iba a tirar al piso, Sabina, lo podía hacer con mucha más elegancia y pidiendo más cosas. Por ejemplo, sí te voy a construir tus gasoductos, tus carreteras y te voy a exentar del pago de peajes, pero te voy a requerir que trabajes con productores domésticos. Te voy a requerir que de la mano de universidades locales desarrolles tecnología que se va a quedar en México y cuyas patentes van a ser mexicanas. Te voy a requerir que todos los procesos que se desarrollen aquí sean públicos y se puedan conocer por los empresarios domésticos para que eventualmente en unos años nosotros podamos replicarlos. Te voy a capacitar personal, pero no solo el que está en las líneas de producción, también que sean ejecutivos. Y no solo eso, te voy a pedir que esa capacitación, por ejemplo, sea transferible para otras empresas. No podemos solamente capacitar a las personas para que trabajen en Tesla en lo que Tesla dice. Tenemos que capacitar a las personas para que eventualmente ellos puedan trabajar en otras empresas y hacer competir a Tesla por su trabajo, por sus habilidades y por sus capacidades. La atracción de inversión per se nunca debió haber sido la meta de este país. La meta de este país puede ser más ambiciosa y más amplia. O sea, Samuel García cometió todos los errores del pasado y eso nos tenemos que fijar en no volverlos a cometer. A ver, una pregunta directa. ¿Tesla se pudo haber ido a Guatemala? Sí, pero le hubiera costado mucho más caro en el largo plazo. Y eso es lo que hay que entender. Nuestro país es el único país del mundo que le puede ofrecer a Estados Unidos producción cercana con mano de obra joven que va a durar bastante tiempo trabajando en este país. En la medida en la cual conozcamos nuestro valor, vamos a poder vendernos al precio adecuado. Al momento no lo conocemos, no lo hemos conocido y como tal, pues no hemos podido crear una política de creación de clases medias en México. Y fíjate qué interesante, Sabina, porque
el mismo temor que tenía México y que tiene México, de es que si le pido algo a los empresarios se me van a ir, también me imagino, lo tenía China y lo tenían otros tigres asiáticos. ¿Y sabes qué? Decidieron venderse a buen valor. Decidieron quitarse esas telarañas de minimizar a sus propios países y en cambio demandar que la inversión extranjera directa hiciera lo que el país necesita en vez de lo que los empresarios y los billonarios quieren. Viridiana dice, decidieron. Vamos a aterrizar ese plural. ¿Quiénes? Sus tomadores de decisiones, sus presidentes, las presidentes. Personas tomando decisiones económicas. Hace toda la diferencia quién gobierna un país. Claro, mira, lamentablemente nosotros pues venimos de una época muy oscura, de un neoliberalismo muy fuerte, en donde pues se nos decía que la mejor política industrial era no tener política industrial. Pues hoy sabemos que esto nos costó convertirnos en un país de pobres, en un país sin clase media. Una política industrial inteligente, bien diseñada, hubiera podido convertir a México en lo que hoy son los tigres asiáticos, pero se comieron nuestro pastel y se lo comieron porque nuestros tomadores de decisiones en materia económica, en materia de hacienda, nuestros presidentes, nunca han entendido el valor de nuestro país. ¿Qué te dice que el asesor económico de Xóchitl sea Gurría? Me preocupa que a lo mejor Gurría quiera continuar un modelo de desarrollo que simplemente avance las mismas ideas que se tenían en los años 90. Esperemos que el señor Gurría pues haya aprendido cosas nuevas, porque si quiere replicar el modelo de los años 90, vamos a caer en los mismos errores de los años 90. Ahora hay quien dice, la apertura comercial ayudó mucho a México. Sí, sí nos ayudó, sin duda. La apertura comercial sí trajo inversión, sí trajo empleos y los empleos que trajo en la medida de lo posible eran bien pagados. Pero, Sabina, ese no es el dilema, ese no es el debate. El debate es cómo pudo haber sido esa apertura comercial. Exacto. El debate es lo que dejamos sobre la mesa. Eso es lo pertinente ahora. Claro. ¿Y quién aconseja a Claudia, sabes? No tengo todavía claridad respecto a quién aconseja Claudia, pero sí hay una cosa que me llama la atención de Claudia, que es que a diferencia de Xóchitl, Claudia sí habla de esta necesidad de demandar de la inversión extranjera ciertas cosas. Ahora, yo no creo que nos tengamos que quedar en demandarle a la inversión extranjera que haga casas para sus trabajadores. Esa es una demanda necesaria y justa, pero es una demanda todavía muy pequeña. Lo que debemos demandarles es que trabajen de la mano con empresarios locales, creando trabajos justos. Has escrito, China se comió el pastel que nos tocaba comernos a nosotros, porque escogimos un modelo de desarrollo equivocado en relación con el NAFTA. Vamos a hablar de qué sí debemos hacer para sacarle enorme provecho al nearshoring, pero luego de una pausa. ¿Y qué deben hacer los empresarios para engancharse a las cadenas productivas de las macroempresas que llegarán? Esa es una pregunta muy interesante, Sabina, muy importante, muy crítica, porque hasta ahora el empresariado mexicano ha cometido el error de creer que deben aliarse ideológicamente y partidistamente con el alto empresariado. O sea, con las empresas que llegan. No solamente con las empresas que llegan, sino con las grandes empresas monopólicas de México. Ajá. Y ese es un error, porque lo que le conviene a las grandísimas empresas monopólicas y oligopólicas de México no les conviene a ellos. No es lo que le conviene al empresario pequeño y mediano. A veces es exactamente lo que les impide. A veces es exactamente lo opuesto. Ahora sí vamos a desgranar el elote de lo que sí debemos hacer. Te pregunto primero sobre nuestras ventajas. Volvamos a enumerarlas. Es la ubicación geográfica cercana al mayor mercado del mundo, Estados Unidos. También que mediamos entre 2 océanos. Y nuestra mano de obra relativamente barata. ¿Tenemos qué otras ventajas? Tenemos una mano de obra joven, tenemos una mano de obra productiva. Se ha vuelto sentido común y es un mito muy difundido el que el trabajador mexicano no es productivo. Eso no es verdad.
En realidad, el trabajador mexicano es mucho más productivo de lo que era en los años 90. El gran problema es que su salario no ha crecido a la par de su productividad. Entonces, es verdad que hay un estancamiento de la productividad en los últimos años, pero si nosotros vamos históricamente, nos damos cuenta de que el trabajador mexicano ha avanzado mucho. Y ahora necesitamos pagarle más para que esa productividad pueda crecer aún más, porque un trabajador bien pagado es un trabajador más productivo. Tenemos además una cercanía ideológica con Estados Unidos, es decir, nosotros no nos vamos a convertir en una Rusia, en una China. Somos un país que pues siempre ha trabajado de la mano, nos guste o no, con Estados Unidos. Y además somos un país muy trabajador, Sabina. Los mexicanos son los trabajadores que más horas trabajan a la semana de toda la OCDE, solamente superados por Colombia. Nosotros somos uno de los pocos países en donde todavía se trabaja legalmente hasta 48 horas a la semana, mientras que en otros países pues ya se está hablando de trabajar 35 horas. Yo me acuerdo que al principio de este sexenio te entrevisté y dijiste que el trabajador mexicano tenía los salarios más bajos de Latinoamérica. Así es, Sabina. Ahora, ya se revaluaron 30%. ¿Siguen siendo los más baratos de Latinoamérica o no? Así es. ¿Todavía? Bueno, no los más bajos, pero sí bajos para el nivel de la economía mexicana. O sea, entonces hay mucho hacia dónde crecer. Hay mucho hacia dónde crecer. Como te comento, el empresario tiene ganancias suficientemente elevadas cuando produce en México como para pagar mejor. El salario mínimo, por ejemplo, en un país como Ecuador está en cerca de 520, 25 dólares mensuales por persona. Pues eso es algo que está muy por encima de lo que se paga en México todavía como salario mínimo. Se está hablando ahora de un incremento para el próximo año de entre el 12 y el 20% en el salario mínimo. Aún así, quedaríamos todavía por debajo pues de los salarios que se tenían en este país en los años 70, durante la época del milagro mexicano. Y es que el milagro mexicano, Sabina, no vino de gratis. El milagro mexicano vino porque se tenía un Estado que estaba invertido en la creación de una clase media, en la creación de grupos empresariales domésticos, en la protección de industrias infantes. Un Estado pues como el que soñaríamos, digamos, tener hoy. O sea, el milagro mexicano, ubícamelo en tiempo. ¿Quién gobernaba? El milagro mexicano se indica que sucedió a partir de los años tardíos 50, 60, y fue un periodo en el cual se trató de proteger a la industria local mediante ciertas restricciones, de forma que la industria local se desarrollara. La idea era que si nosotros protegíamos a nuestras industrias durante un tiempo, ellas iban a volver competitivas y eventualmente cuando se abriera a México a la inversión extranjera, pues se iban a tener empresas que pudieran verdaderamente competir. Lo que terminó sucediendo, Sabina, fue que debido a malas decisiones de política pública y debido también a corrupción, se protegió demasiado a las industrias. Se paralizó al país. Se les dio demasiado y además no se les puso algo muy importante, Sabina, que es una fecha de graduación. Cuando tú creas una política de apoyo empresarial, tú le tienes que decir a los empresarios cuánto tiempo va a durar esa política, porque de esa política tienen que graduarse para eventualmente poder caminar solos. Claro. México no hizo eso. Bueno, y entonces tenemos la reacción del neoliberalismo, que es destruir toda esta burocracia paralizante. Pero como que ahora no están comprendiendo el momento que va a llegar con el nearshoring, porque siguen discutiendo de que por qué seguir aumentando salarios, que el salario mínimo, que nadie vive de eso, siguen sin reconocer el problema, los mecanismos que impiden crear clase media en México. Y siguen sin reconocer lógicas que nos decían que eran ciertas y ahora son probadamente falsas. Se nos decía que si el salario mínimo subía, se iban a crear espirales inflacionarias. Sí. Eso no sucedió. Se nos decía que se iba a aumentar dramáticamente la informalidad. No sucedió. Oye, y se nos sigue diciendo, los neoliberales nos siguen diciendo que esa repartición de la ganancia en las empresas, 70 para el dueño, 30 para la mano de obra, es correcta. Y se irritan muchísimo, incluso en las mesas de análisis de este país, cuando llegas a tocar a un empresario, te dicen que el Estado no se debe meter allí.
Nadie se debe meter allí. Es como la Virgen de Guadalupe. Nadie puede entrar bajo ese manto. Tenemos que hablar de lo que pasa dentro de las empresas en México si queremos un país de clases medias. El gran mito que se nos ha vendido por muchos años en México es que la forma de apertura comercial que realizamos en los años 80 y en los años 90 no tenía alternativa, que no había de otra, que debido al despilfarro y a la corrupción que existía en los gobiernos de los años 70, pues no nos quedó de otra más que rendirnos a los designios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y seguir políticas extremas de austeridad, pues que nos llevaron a convertirnos al país que hoy somos. ¿Qué debe hacer el gobierno para que los puestos de trabajo que traiga el nearshoring sean bien pagados? Uh-huh. Y no solo brutales, claro, de fuerza física. Lo primero, Sabina, es entender qué hace que un país sea rico versus qué hace que un país sea pobre. Uno de los principales determinantes es quién posee la tecnología que se manufactura en las cadenas de valor globales. Es decir, si tú estás manufacturando un iPhone, ¿quién tiene las patentes de ese iPhone? Y quién nada más pone juntos los pedacitos y ensambla el iPhone. Normalmente los países ricos son aquellos que tienen las patentes y las tecnologías y los países pobres son los que ensamblan. Los países pobres que han logrado dejar de ser pobres hicieron una cosa, Sabina. Crearon condiciones de política pública para que la tecnología se comenzara a desarrollar también dentro del país pobre. Dame un ejemplo. China lo hizo. China es un país que comenzó manufacturando cosas muy sencillas y muy pequeñas, ensamblando, y de pronto pues empezó a crear cada vez empresas mucho más tecnológicas que producen cosas mucho más sofisticadas, al punto en que hoy por hoy Estados Unidos está preocupado de que ellos son los principales creadores de microchips. Oye, y el incidente maravilloso que hackearon a Google. Y entonces el gobierno de Estados Unidos dice furioso, Biden dice, vamos a penalizarlos, y Google va con Biden y dice, no los penalicen, porque de una manera no oficial lo que está haciendo China es eso, hacerse de la tecnología que necesita para que continúe el florecimiento económico en sus tierras. Corea del Sur es otro ejemplo. Ajá. Corea del Sur en su momento, en un inicio, producía textiles, producía ropa, camisas, cosas que no requieren ninguna tecnología. Poco a poco fue creciendo al punto en que hoy pues ellos manufacturan autos, automóviles, tecnología, teléfonos, computadoras, con su tecnología. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que estos países tuvieron gobiernos visionarios y atrevidos, que dijeron, no vamos a solamente ensamblar, vamos a copiar. Vamos a crear mecanismos que nos permitan copiar las tecnologías que estamos ensamblando. Así de claro. Para desarrollarlo. Claro, copiaron. Así de claro. Copiaron. Y el gobierno lo auspició, no fueron los empresarios, sino el gobierno dijo, hay que hacer esto. El gobierno, de la mano de los empresarios, desarrollaron programas específicos para atraer y para desarrollar la tecnología. Y aquí hay una parte muy importante. Mientras México continúe con la ley de patentes que nosotros tenemos, que le da, y con la ley de propiedad intelectual que tenemos, que le da demasiada capacidad de control a los inversionistas extranjeros directos sobre esta tecnología, nosotros no vamos a poder copiar y desarrollar nuestra tecnología propia. Bueno, hay que sentarnos a repensar y esto va a ser difícil. ¿Y qué nos conviene a nosotros? Copiar, crear nuestras propias tecnologías. Claro. Ningún país se ha desarrollado en el mundo solamente siguiendo los designios de los países ricos. Bueno, la mayoría de los países que lograron salir de pobres lo hicieron porque encontraron manera, pues ya sea de copiar, de darle la vuelta o de desarrollar su propia tecnología. Ahora, hablemos de la proporción de ganancia en este país. Hay un nuevo sindicalismo en México, pero los líderes sindicales dicen una y otra vez que el problema central es la distribución del ingreso. En México los empresarios quieren ganar el 70% de lo que ingresa una empresa y dar el 30% a los trabajadores. El gobierno tiene que meterse allí
siempre lo veo un poco agresivo. Tal vez no es el tono en que debe suceder esta discusión. Tal vez es sentarse con los empresarios y decir de común acuerdo, vamos cambiando esta distribución por el bien de todos. Bueno, sí se hace, Sabina, y creo que el ejemplo es lo que se ha logrado hacer desde la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es una comisión tripartita, gobierno, empresarios, trabajadores. Se hacen estas discusiones. En donde se tienen estas discusiones y pues se ha logrado duplicar el salario mínimo. Bueno, ¿no se debería hacer sobre la distribución del 70-30%? Me parece que sería muy osado, fíjate, porque nadie ha todavía planteado una política pública de esta naturaleza, pero lo que sí se puede hacer es empezar a tener políticas que indirectamente ayuden a que haya una distribución mucho más justa de esa riqueza. ¿Cómo qué? Pues una de ellas muy importante es promover el nuevo sindicalismo. A raíz de la reforma laboral que se aprueba, la reforma secundaria en este sexenio y la constitucional en el anterior. O sea, es transferirle a los sindicatos esa lucha. No, pero sobre todo la creación de los sindicatos nuevos. Creación de sindicatos nuevos y de figuras sindicales que ayuden con una gran cantidad de personas que ya no pueden vivir bajo pues la sombrilla del sindicato tradicional porque trabajan en Uber, trabajan en Rappi, trabajan en otras empresas. Bueno, ahí reaccionó bien el gobierno mexicano, ¿no? Con el outsourcing que reaccionó. Tú y yo estamos en contacto con jóvenes líderes sindicales. Sí hay una nueva generación de líderes sindicales mucho más educados, mucho más dignos, ¿no? Mucho menos torcidos. El problema es siempre la amenaza de que los compren los empresarios. Yo creo que el gobierno debería monitorear esto más de cerca. Claro, sin duda. Y bueno, la ley laboral ahora permite, por ejemplo, pues juicios laborales mucho más rápidos, permite llegar a acuerdos entre trabajador y empleador. Sí me parece que hemos dado avances importantes. Mi temor, Sabina, es que estos avances terminen solamente dándose en aquellas empresas que tienen sindicatos grandes, que son exportadoras y en donde hay mayor capacidad de monitoreo. Cuando nosotros estamos observando un fenómeno global de cambio y de transición en la forma de trabajar. Cada vez más personas trabajan por contratos, trabajan por hora, trabajan en varias empresas al mismo tiempo. Entonces, México debe estar a la vanguardia de crear nuevas figuras sindicales. Este es un tema también legal. Sí. Nuevas figuras sindicales que avancen y que permitan proteger a trabajadores que hoy por hoy no pueden estar protegidos con la ley del trabajo que tenemos, que fue diseñada. O sea, pues, hay que hacer una nueva ley del trabajo. Lo que dices apunta que debería haber una comisión. Me choca el término, comisión, porque cuando dices el gobierno no va a hacer algo, es que crea una comisión. Pero un gobierno del nearshoring, o sea, que piense, un gobierno satélite del gobierno, que piense todas estas cosas y las organice y desde la cima las haga funcionar, porque no va a suceder espontáneamente todo esto al mismo tiempo. Pero no solamente una comisión, sino una comisión que tenga un pensamiento de vanguardia y creativo. Eso es lo más fundamental, sí. Sabina, porque mira, ya estamos volviendo a cometer los mismos errores. Por ejemplo, si nosotros vemos los decretos que se han aprobado hace unas cuantas semanas para atraer la inversión del nearshoring, lo único que ofrecen son incentivos fiscales, es decir, le ofrecen a las empresas que paguen menos impuesto. Tal parece que cada vez que al gobierno se le ocurre algo... chiquito. No, Samuel García, pero en grandote, porque ahora es a nivel nacional para todos, en todo lugar. Entonces, tal parece que cuando al gobierno cualquier cosa que le pase, si le pasa un huracán, si le pasa una tragedia, si le pasa el nearshoring, lo único que se le ocurre es reduzcámosle los impuestos a los empresarios. Sí, entonces, y ese es un error. ¿Cómo lo llamarías a este gobierno satélite que yo llamo distraídamente gobierno satélite? ¿Cómo lo llamarías? A la comisión que debemos crear, yo le llamaría la Comisión de Política Industrial para el Desarrollo de Buenos Trabajos y Buenos Empresarios.
Va de nuevo. Y sí, no, porque De buenos trabajos y de buenos buenos trabajos y empresarios. buenos empresarios, Ajá. ajá, Y que esté dedicada a eso. Porque dedicada este es un viento que no se va a y repetir. a pensar de forma creativa, porque mira, solamente exentarle de impuestos a los empresarios no va a ayudar en nada. Así es. Si tú vas a exentar impuestos, al menos que sea con ciertas condiciones. Por ejemplo, te voy a exentar de impuestos, pero te voy a pedir que me compruebes que estás desarrollando tecnología local, que me compruebes que estás operando en lugares que necesitan trabajo, no en el mismo lugar de siempre, que me compruebes que estás pagando a cierto nivel de ahí para arriba y no de ahí para abajo. Sin condiciones, pues es simplemente abrir el pastel para que los empresarios continúen haciendo Pues lo que ya se hace. es el primer error que describiste en el NAFTA. Es nada más recibir la inversión y pensar que la inversión en sí es buena y Claro. no pensar qué hacer con toda esa inversión. Te sigo preguntando al detalle, ¿qué hacer con el crimen organizado? ¿Es relevante el tema del crimen organizado? Mira, sin duda el tema del crimen organizado es relevante, pero me parece que es una tremenda exageración cuando se dice que debido al crimen organizado es que no se puede atraer inversión extranjera a México, porque muchísimas empresas operan en lugares donde hay crimen organizado en el mundo. Hay empresas globales en Botswana, en Nigeria, en países africanos. Hay empresas globales en países que tienen, pues, incluso problemas de Estado de Derecho más fuertes que México. Entonces, creo que nos hemos enfocado tanto en ese problema, que es real y que sí existe, y que nos ha impedido ver las cosas positivas que nosotros tenemos independientemente de eso. Además, Ahora, hay una cosa importante, Sabina. El crimen organizado no necesariamente afecta a las empresas más grandes, tiende a afectar mucho más a las empresas pequeñas y medianas. Claro. Entonces, cuando tú estás hablando del nearshoring, que es un fenómeno de empresa grande y global, pues también hay que poner eso en la balanza. Sin embargo, ¿debería el gobierno tener algún plan sobre el crimen organizado, dado de que se acerca el nearshoring? Claro, bajo los términos de México y para lo que México conviene. Lo importante para nosotros en términos de crimen organizado es si el crimen organizado está extorsionando al modelo de desarrollo económico local, si está impidiendo el desarrollo y del crecimiento económico. ¿Te imaginas el primer momento, salen los primeros Teslas hechos en México y son secuestrados por un cártel? ¿Te imaginas los titulares en la prensa internacional? Claro. Ahora, el punto aquí, Sabina, es que el Estado debe estar enfocado en reducir esas formas de crimen que afectan a la economía doméstica. No podemos solamente continuar con un Estado enfocado en hacerle los mandados a Estados Unidos y en reducir su problema de consumo de drogas, que es un problema que viene más de la demanda que de la oferta. En la medida en la cual entendamos eso, nosotros vamos a poder crear un Estado de Derecho que nos ayude a nosotros, más que a todo mundo, menos a nosotros. Sí, y podríamos dedicar otra hora a hablar de ese plan conjunto que es el que se necesita. Te sigo preguntando sobre el nearshoring. Xóchitl se refiere más a la captación de los trabajadores, o sea, de la capacitación. Yo no le he oído hablar de otras cosas respecto al nearshoring, pero habla de escuelas técnicas, que se necesitan escuelas técnicas, los CONALEPs que ya existen, evolucionarlos, multiplicarlos para tener trabajadores también tecnologizados. Sí. Mira, la capacitación es muy importante y nadie nunca debe hablar en contra de la educación porque es una herramienta muy importante para avanzar pues a los trabajadores y su propio empoderamiento. Pero también me parece muy importante, Sabina, poner en perspectiva lo que ha sucedido en México con el fenómeno educativo, que es que México nunca había sido un país más educado, México nunca había tenido más licenciados y más ingenieros que ahora. Y hoy los licenciados y los ingenieros ganan 25% menos de lo que ganaban hace 15 años.
Entonces, no nos pueden vender la idea de que simplemente con mayor educación se van a mejorar de manera automática los salarios, porque sí es verdad que alguien con licenciatura gana más que alguien con primaria, esa es una realidad. Sí. Pero lo que deberíamos estar viendo es si alguien con licenciatura hoy gana más que alguien con licenciatura ayer. Y esa es la verdadera variable de importancia. O sea, déjame intentar traducirte. Dices, esas medidas aisladas no sirven. Se necesita un plan total, dentro del cual el educar tecnológicamente a una generación será importante, pero suelto eso no es lo que va a funcionar. Y más que eso, Sabina, yo diría que el trabajador no va a mejorar sus condiciones solamente por ser más educado. El trabajador va a mejorar sus condiciones cuando tenga el poder de demandarle a su empleador que le dé lo que él merece, que le dé lo que su educación merece. Y eso no es lo que tenemos. Y más programas de capacitación no van a darle el poder al trabajador, incluso pudieran hacer lo opuesto. Nosotros hemos observado, por ejemplo... ¿Crees que en los CONALEPs debe haber clases de sindicalismo? O sea, es que es lo que no hay. Hay una educación inversa, por cierto, que es no respeta a tu empleador porque él te está dando de comer. Claro. Pero debería haber una educación en sindicalismo. Bueno, no solamente en los CONALEPs, yo creo que esta educación debería ser parte de la currícula de la escuela básica, de las clases de civismo, sí, y una parte muy importante sería derrocar el mito de que el empleador nos hace un favor de darnos empleo, cuando en realidad pues nosotros les hacemos Totalmente. a ellos el favor de que debería ellos estar tengan en una civismo. empresa. Toda esta educación de derechos del trabajador, que somos casi todos. ¿Y qué deben hacer los empresarios para engancharse a las cadenas productivas de las macroempresas que llegarán? Esa es una pregunta muy interesante, Sabina, muy importante, muy crítica, porque hasta ahora el empresariado mexicano ha cometido el error de creer que deben aliarse ideológicamente y partidistamente con el alto empresariado. O sea, con las empresas que llegan. No solamente con las empresas que llegan, sino con las grandes empresas monopólicas de México. Ajá. Y ese es un error, porque lo que le conviene a las grandísimas empresas monopólicas y oligopólicas de México no les conviene a ellos. No es lo que le conviene al empresario pequeño y mediano. A veces es exactamente lo que les impide. A veces es exactamente lo opuesto. Sí. Entonces, se necesitan crear confederaciones que agrupen a los empresarios medianos y pequeños domésticos y que abanderen las causas que les permitan a ellos verdaderamente crecer, competir e integrarse como proveedores uno a uno con las grandes empresas. O sea, que los capaciten para esto. No solo que los capaciten, que se creen regulaciones específicas que los apoyen. Por ejemplo, algo que sucede mucho en México es que las grandes empresas se tardan en pagar 120 días, 180 días a sus proveedores pequeños y medianos. Bueno, eso los quiebra. O sea, tú estás proponiendo irse al grano del asunto. Al grano del asunto, que es cómo vamos a crear un país en donde el empresario exista, le vaya bien, porque nadie quiere que les vaya mal, pero no le vaya bien a los de siempre y a los mismos, sino que se democratice el acceso al poder económico. Y se democratice el beneficio que va a traer el nearshoring. Mira, hablamos mucho de política en México, Sabina, como si el presidente y el poder político fuera el poder más importante de este país. En realidad, en México el poder más importante es el poder económico. Así es. Y ese poder no se ha democratizado. Así es. Ese poder no pasó por un INE, no pasó por un proceso en donde... No, los presidentes se van y ellos se quedan. Entonces, de eso estamos hablando, Sabina. Hoy estamos hablando de cómo crear una economía que funcione para todos, un poder económico democrático, accesible, en donde un empresario pequeño pueda volverse grande y un grande pueda volverse pequeño. Yo siempre digo, Sabina, que en este país es difícil salir de pobre, pero es casi imposible salir de rico. Para salir de rico habría que echarle muchísimas ganas y ser tremendamente incompetente. Las fortunas de generación en generación y llevamos 30 años con los mismos ricos, los mismos 30 más ricos arriba, y con razón Salinas Pliego te ataca en Twitter tan ferozmente porque estás proponiendo precisamente que su generación sea ya una leyenda que fue.
Los trabajadores, voy a mis últimas preguntas. Los trabajadores, cada uno individuales, ¿qué debe de hacer? ¿Cómo debe prepararse para aprovechar el nearshoring? Bueno, me parece que hay que derrocar varios mitos. Uno muy importante es el mito de que el empleador, pues nosotros le debemos nuestro trabajo. No es así. Al contrario, los trabajadores crean empresarios y los empresarios deben estar agradecidos con la fuerza laboral y sus colaboradores. Segundo, muy importante, desechar el mito de que todos los sindicatos son corruptos. Sí hay muchos sindicatos muy corruptos, pero eso no impide que no creamos sindicatos nuevos que no sean corruptos. El sindicalismo está pues muy desprestigiado por lo que sucedió durante el periodo corporativo del PRI. Debemos dejar a un lado eso que sucedió hace 20 años, hace 25 años y empezar a recrear el sindicalismo. Bueno, que y los trabajadores se tienen que enterar lo que es un buen sindicato, claro, para exigirlo. Claro, sin duda. Exigirlo el suyo es el que les importa. Así es, y también me parece muy importante derrocar el mito de que la razón por la cual el trabajador no gana bien es porque no tiene suficiente educación. El trabajador no gana bien porque no tiene el poder. Y si al empresario le interesa educar más al trabajador, podría crear mecanismos de capacitación de la mano del Estado. El problema no es que el trabajador no sepa hacer las cosas, el problema es que no hay un incentivo para crear trabajadores que sepan hacer las cosas y que sepan demandar lo que vale lo que hacen. Viridiana, ¿te extraña mucho que no sea el nearshoring el gran tema de estas elecciones para la presidencia? ¿O te extraña muchísimo? Porque a mí me extraña muchísimo y la falta de discusión del tema me da muy mala espina. Sí. Me hace sentir que vamos a entrar de nuevo a esta gran oportunidad sin preparación. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que hay un acuerdo lamentablemente bipartidista aquí, tanto en el Frente como en Morena. No un acuerdo explícito, un acuerdo ideológico de que ya nos ganamos la lotería y de que ya lo único que hay que hacer es ir a recoger las monedas que nos están cayendo del cielo. Hay que decir desde largo aliento y en todas partes reproducirlo, no es así. Señores políticos, pónganse a trabajar. Sí. Viene una bonanza, pero solo será una bonanza si ustedes hacen el trabajo previo y preparan lo que hay que preparar. Hay que exigirlo en voz alta. Si para ellos no es el gran tema de las elecciones, para nosotros, los electores, debería hacerlo. Y ¿sabes qué? Derrocar el tabú de que el Estado no debe trabajar de la mano del empresariado, que existe mucho en la izquierda. Porque ahorita estamos en medio... cada vez más. Estamos en medio pero es que estamos en medio de dos errores. Por un lado, la derecha, en donde el Estado se rinde a los designios del empresariado, eso está muy mal, y por el otro lado una izquierda que se rehúsa a trabajar con el empresariado para no rendirse, cuando en realidad debería haber una tercera vía, en donde el Estado, teniendo el poder de decisión, trabaja de la mano de la empresa para crear una economía que nos funcione más a todos. Viridiana Ríos, muchas gracias por esta conversación de largo aliento. Gracias a ti, Sabina. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.